Hola, 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 Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué honor para mí poder estar de nuevo contigo en lo que es este sabadito. Estamos aquí en casita, es día sábado, son aproximadamente las 11 de la mañana y queremos traerte lo que Dios me hablaba esta mañana. Es fresquecito, es fresquecito. Tengo muchas prédicas acumuladitas por ahí que poco a poco las voy a ir trayendo al canal, que están ahí. Yo las he escrito, pero no las he podido grabar. Entonces hoy no quise esperar más porque me he estado inquietando toda esta semana porque no habíamos grabado y el Señor me estaba inquietando a grabar. Y esta mañana me desperté, ¿verdad? Como es el enemigo, el primer dardo, boom, ¿no? Como quien dice, a la yugular. Y meditaba y el Señor ahí mismo me daba la respuesta. Y yo quiero compartirlo con ustedes porque a veces caemos en estos tramos donde el enemigo quiere llenarnos de dudas y nos quiere traer cosas desagradables para que nuestro día tenga un giro diferente y nosotros empecemos como a quejarnos o a no darle la honra y la gloria a Dios. Y podemos entender nosotros como hijos de Dios que esto va a pasar siempre. El enemigo va a estar pendiente de nuestro despertar siempre, ¿no? Dice, aquí viene otra vez, pues podemos hacerle la guerra otra vez. Y esta mañana para mí, como le digo, el primer dardo vino tras que abrí mis ojos y fue así como, ay, Carol, ¿qué estás haciendo, no? Con lo que Dios te dio, o valdrá la pena. Y entonces ahí mismo el Señor puse en ministración y empecé a ministrar mi alma, ¿no? Con alabanzas, con adoración. Y había una alabanza que me llamaba la atención y el Señor a través de ella me habló, y es de que se refería de que todo lo que nosotros dejemos por Dios, todo lo que nosotros hagamos por el Señor, todo lo que nosotros hagamos para el Señor, así de simple lo voy a poner, va a valer la pena. Aunque el enemigo diga que no, aunque la gente diga que no, por más pequeñita que sea la acción que usted hace para Dios, si lo hace para Dios, es tomado en cuenta. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido equipados, hemos sido ministrados, hemos sido enseñados, hemos sido disciplinados para llevar la obra del Señor a cabo. Y hay veces que hay trabas y hay veces que se nos ven obstáculos, a veces el enemigo nos trae dudas, a veces diré, ¿será que estamos dando lo suficiente? Otras veces ¿será que lo estoy haciendo bien? O otras veces será, ¿valdrá la pena? Porque no se ven los frutos inmediatos. Pero yo quiero compartirle lo que el Señor me decía esta mañana, y era el Señor dándome fuerzas, dándome encouragement, dándome, ¿cómo le podemos decir esto? Un booster de ánimo, de dale adelante, levántate, sigue, ¿no? Sigue predicando, sigue buscándome, sigue empujando en el reino, porque en algún momento veremos lo que Dios nos dijo, o veremos lo que Dios nos está diciendo, hacia dónde nos está llevando, ¿eh? Hay veces uno en el camino se va a desanimar. Nos ha pasado, me ha pasado a mí, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que yo he dicho, wow, no quiero seguir. Pero el no seguir implicaría abandonar a Jesús, y eso yo no me lo permitiría. Yo en lo personal amo demasiado a Dios, amo demasiado a Jesucristo, amo su evangelio, amo su iglesia, amo lo que es Jesús en compacto, todo, ¿no? Lo que fue conocerlo, conocer que murió por mí, conocer que resucitó por mí, conocer que me salvó, me perdonó y me cambió la vida. Entonces ahora no lo puedo dejar. Entonces el desistir del evangelio, el desistir de perseguir y persuadir un propósito en las cosas de Dios, significaría yo dejar a Dios, significaría yo dejar a Jesús, y eso no va a pasar, porque hoy más que nunca estoy consciente y estoy firme en lo que el Señor ha sembrado en mí, que es que su precioso evangelio, por más que cueste, por más que difícil que se ponga. Le vamos a poner el título: ¿a dónde voy a ir?
¿a dónde voy a ir? Así lo vamos a titular el día de hoy. Acuérdese que es día que 1 de junio, vamos comenzando el día de junio con un paso firme, gloria a Dios por ello. Son las 11 de la mañana, gracias a Dios, nos despertamos, estamos bien. Es un día sábado, me quedé en casa, hoy no fui a trabajar porque tenemos otros compromisos, pero el show sigue, ¿no? La función sigue, así que yo me quedé, pero los demás estamos trabajando. Vamos a decir que hoy es junio 1 y son las 11 de la mañana, ¿verdad? Y vamos a comenzar nuestra reflexión diciendo, ¿a dónde voy a ir? Y recuerdo, ¿verdad?, que después de escuchar la alabanza esta mañana, pues yo me fui a la Biblia y hablamos de un Pedro que le decía a Dios en una conversación, Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Y de ahí nos vamos a agarrar este día, de esa palabra que está escrita en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde hay una conversación que surge porque la multitud seguía a Jesús, pero llegaba un momento donde la palabra se ponía un poco fuerte y donde la palabra se ponía un poco de esas, que te enderezan, confrontativa, y entonces la gente ya no le gustaba al que seguía. Acuérdense que en estas multitudes que seguían a Jesús habían de todos, habían mucha gente que lo seguía para crítica, otros eran curiosidad, otros interesados en los panes y los peces, lo que Jesús daba, comida, ¿no? Otros curiosidad otra vez por lo que él hacía, las hazañas, los milagros. Pero habían otros que lo seguían por amor. Había unos que lo seguían por amor, otros por agradecimiento, ¿verdad? Que Dios liberaba y sanaba, que a María Magdalena, ¿verdad?, que fue libertada de demonios y de otras cosas, frustraciones, traumas. Lo cierto es que muchos le seguían, pero en el camino, a medida que Jesús enseñaba y predicaba, iba mostrando el evangelio y le inculcaba lo que era su evangelio, muchos, así como le seguían, se retiraban y se iban, ¿no? Se iban de los caminos y dejaban a Jesús, y Jesús tenía que avanzar, seguía, ¿no? Porque Dios no iba a parar de decir su palabra o su evangelio por la gente que quedara atrás o se quedara atrás o no decidiera seguirlo o decidiera irse de su camino, no, la palabra de Dios se tenía que dar y Dios estaba consciente de esto, también Jesús estaba consciente de esto, entonces él seguía. Pero en una de esas, ¿verdad?, en Juan 6 lo podemos encontrar, tenemos esta conversación de Pedro con Jesús, porque a pesar de que la multitud lo seguía, había muchos que se iban quedando atrás, como le digo, ¿no? Entonces vamos a leer primero la palabra de Dios para que usted entienda más o menos de lo que yo le quiero dar a entender esta mañana. Dice Juan 6, del 1 en adelante, lo vamos a leer en partes, del 1 al 22, después lo vamos a retomar del 60 al 66 y así vamos a ir, ¿no? Porque es muy largo. Lo vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como es correcto hacerlo, ¿verdad? En nombre de su preciosa Trinidad. En nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Me noto un poco acelerada, con energía. Estoy emocionada de poderle compartir esto, pero a la misma vez tengo tanto en mí, tengo tanto para darle y en tan poco tiempo que vamos a tratar de cubrirlo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Hijo, del Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su letra dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían señales que hacían en los enfermos, lo que yo le decía, ¿no? Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con los discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, ¿no? Mucha gente viajaba de lugares lejanos a hacerle, ¿no?, celebración a la Pascua en Jerusalén, por esos rumbos, ¿no?, por donde él andaba. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Nuestro Señor, preocupado por alimentar a este pueblo que era grande, ¿no?, porque sabía que tenía que enseñarles, se iba a tomar su tiempo, pero le preocupaba que no habían comido, y muchos de ellos, como le dije, venían de otros lugares viajando para estas fiestas.
Pero esto decían para probarle porque él sabía que debía, pero esto decía él para probarles porque él sabía lo que había de ser, dice el 6. El 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que todos ellos tomaran un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto no hará para tantos. Entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente, hace que la gente descanse. Y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron, como un número de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Eso no lo dice ahí, pero yo lo sé por otras prédicas que he escuchado, ¿verdad? Y alguien que me enseñó anteriormente. Tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre todos los que estaban acostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Cuando estuvieron saciado es llenado, dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. En el reino de Dios no se pierde nada. Yo quiero que usted entienda eso. Es lo primero que vamos a entender hoy. No se pierde absolutamente nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de pan y de cebada sobraron a los que le habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que habían a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Dice el 16, al anochecer descendieron sus discípulos del mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento y soplaba. Cuando él había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaron a la barca y tuvieron gran miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, el cual llegó enseguida a la tierra a donde iban la gente que buscaba a Jesús. El día siguiente la gente que estaba en el otro lado del mar, esto es el siguiente día después de la gran comelata de pan y peces, ¿no? Entonces vamos al siguiente día. La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había ido ahí más una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vamos a ver otra vez a Capernaum. Me perdí. Vamos a ver. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levanta. Ok, perfecto. Ya lo retomé. Okay. Al día siguiente la gente estaba al otro lado del mar. Vio que había habido ahí más una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero en otras barcas había arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Acuérdense, no nos vamos a desviar del tema que es a dónde vamos a ir o a dónde voy a ir. ¿Por qué les digo de esto? Porque la palabra de Dios muchas veces es dura de seguir. La verdad de Cristo es como es, no la podemos cambiar. Está estipulado, se sigue así o no se está haciendo el seguimiento de Jesucristo en la manera correcta. O somos o no somos, ¿verdad? Muchos comienzan, dice, le puse aquí, bien, pero en el trayecto se desvían, y esto suele pasar porque en el camino se van hiriendo, ¿no? Es un camino de espinas. El Evangelio de Cristo, yo quiero que usted entienda que es un camino con espinas, con rosas y espinas, sí, claro,
pero muchas veces te van a lastimar, te vas a lastimar, vas a ser afligido, van a venir pruebas muy fuertes, procesos. A medida que vas creciendo, a medida que vas trascendiendo en el Evangelio de Cristo, se aprieta más, se pone más apremiada la situación. Pero ¿qué nos dice Dios? ¿Verdad? Sobre eso, no podemos dejar de caminar en Cristo, no podemos desviarnos y decir, bueno, pues hoy soy cristiano y mañana no somos. No funciona así, no funciona así, las cosas de Dios no funcionan así, no tenemos opción, o somos de Cristo o no somos. Dice Juan 6:60, y eso es por lo que le dije yo que me iba a saltar. Dice, al oírlas muchos de los discípulos dijeron, y esto es al oír que las palabras de Jesús que predicaba, que enseñaba. Esto es, otra vez, seguimos en Juan 6, pero ya vamos al verso 60. Y al oírla, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Les preguntó. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía de esto desde el principio, desde que ellos no creían, ¿no? Y que había uno que le había de entregar, que era ¿quién? Judas. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuera dado del Padre. ¿Qué me da de entender esta frasecita que dice Jesús aquí? Porque es dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Que ninguno se enorgullido de seguir a Cristo por su propia voluntad, sino porque el Padre ya lo puso en él para seguir a su Hijo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿Ver? Muchos de los discípulos que seguían a Dios, ya cuando se apremió la situación, se puso difícil la situación, dijeron, vamos a retroceder, yo creo que hasta aquí llegamos, y dejaban a Jesús. Entonces dice el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces le pregunta, ¿no? A ellos, ¿se quieren ir ustedes también? ¿No? Qué fuerte es que el Señor te diga a ti, ¿te quieres ir hoy? Porque es dura mi palabra, porque no quieres hacer mi voluntad, porque no quieres acatarte a mi ley y hacer lo que yo estipulo, sino que hacerlo a tu manera. O quieres, ¿no? Salirte con la tuya de alguna manera, o quieres que sea todo paz y todo tranquilidad. ¿Te quieres ir? Yo muchas veces, lo confieso, he querido desistir. Lo único que me tiene a mí y me sostiene es el amor que tengo por Cristo y es el amor que Él me tiene a mí. Porque si Él no me amara primero, yo nunca lo hubiera amado, ¿verdad? Es el convencimiento que yo sin Él, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde estaría? No puedo estar sin Él. Entonces les dijo, ¿verdad? ¿Acaso quieren irse ustedes vosotros? Le respondió Simón Pedro, el que siempre era adelantado y el que siempre quería dar una respuesta, ¿verdad? Siempre vemos uno de esos, que siempre queremos contestar, siempre queremos saberlo todo. Dice Simón Pedro, pero aquí él estaba correcto, ¿no? ¿A quién iremos? Decía Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces nosotros le seguimos porque hemos creído en Él, porque sabemos que Él es el Hijo de Dios y porque entendemos que fuera de Él no hay nada. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir sin Él? ¿No? Esto es lo que el Señor me decía hoy, ¿no? Ok, ¿qué vas a hacer sin mí? Y yo le decía, no tengo a dónde ir, simple y sencillamente. Vamos a seguir remando. Entonces esta es mi palabra para ti. Tú que dices, ya no puedes con este caminar, tú que ya no puedes más con el ministerio, tú ya que no quieres servirle más porque es caminar duro para el Señor, ¿no? Dios te dice, levántate, camina, no mires por poco mi llamado, te dice también, eso me decía en esta mañana, por muy pequeñita que tú veas lo que estás haciendo para mí, no lo veas poco porque yo lo puse para que tú me lo hicieras. Yo confié esto en ti, ¿no? Por ejemplo, aquellos que traemos un mensaje a través de las social medias, aquellos que traemos una palabra de aliento a través de YouTube y dice, ¿será que realmente está llegando a las personas? ¿Será que realmente alguien se está alimentando? No lo tomemos en poco, porque si es palabra de Dios, si es palabra del Señor, pues el Señor la puso en nosotros, tenemos que darla, tenemos que compartirlo. Entonces,
No tenemos que quitarle ni una tilde, ni tenemos que agregarle, sino que llevar a cabo la misión que Dios nos dio. El hombre nos puede fallar, pero Dios nunca falla, ¿ves? Muchas veces nos desanimamos en el camino porque vemos cosas que no están bien delante de Dios, de otras personas o de las personas que nos lideran, pero no podemos poner nuestros ojos en el hombre. Es Jesús que nos ha enviado, es Jesús que nos ha llamado, entonces a Él tenemos que honrar, por honra a Él tenemos que seguir, no mirar hacia atrás, no poner en poco lo que Dios ya depositó en nosotros y lo que ya Dios nos confió. El dinero, lo material, el afán de este mundo no es más. Esto me lo decía Dios, no es más que tu llamado, no es más que la obligación que yo te he dado, no es más que lo que yo he puesto en ti para hacer para mí. No, cuando Dios te llama y te dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas para mí, hay que hacerlo de la mejor manera porque Dios nos ha confiado algo. Y por más duro que sea el proceso y por más difícil que sea el camino, pues tenemos que seguir porque no hemos llegado a la culminación de nuestro andar hasta que Dios diga y nos quite el aliento de vida. Es allí cuando ya hemos de decir, ¿no? He peleado la buena batalla, he caminado el camino de la fe, ya puedo entregar este duty o este trabajo. Pero mientras el Señor no diga otra cosa, pues nosotros tenemos que seguir empujando, y por más o muy poco que se vea lo que estamos haciendo para el reino, lo estamos haciendo para Él y Dios lo está tomando en cuenta, ¿verdad? A muchos que nosotros, Dios nos ha levantado, ¿no? De la cama, nos ha traído de circunstancias bien terríficas, nos ha sacado de lugares de lodo, de profundidades horribles, y el Señor nos ha traído y nos ha restaurado y nos ha llenado y nos ha trabajado en nosotros. Y de repente viene un dardo del enemigo y quisiéramos tirarlo todo, pero vamos a tirar a la basura o vamos a tirar por poco lo que Dios ha estado haciendo en nosotros. De ninguna manera todo el proceso que Dios nos ha estado enseñando ha sido largo como para ahora decir, no, pues ¿sabes qué? Me voy a sentar y voy a quedarme aquí y en mi casa, no voy a ir a la iglesia, no voy a buscar de Dios, no, ya no quiero más esto. No se puede. Dios no nos llama a rendirnos, nos ha llamado para capacitarnos aún más hasta su venida, ¿verdad? Dios me decía también, Carol, predica mi evangelio, predica mi palabra como es, como yo se las mostré a mis discípulos. Al evangelio de Cristo no hay que quitarle, no hay que funcionarlo a nuestra conveniencia. Muchas cosas también de lo que está sucediendo ahora es que usamos la palabra de Dios para contienda, para contender de que sabemos más, de que estamos en lo correcto, de que queremos enseñarle a alguien a la fuerza, a la manera fuerte, ¿no? Pero la palabra de Dios, sí, hay que darla, pero no contender sobre ella, no usarla con nuestros propios propósitos, no usarla para nuestro propio beneficio, sino para el propósito que es salvación para la humanidad, ¿no? El Señor me decía que Dios no rechaza a nadie, que Dios no rechaza lo más mínimo que nosotros hagamos por Él, por amor a Él. No, Él no rechaza nada. El Padre ya nos conoce y conoce a los suyos. El llamamiento es genuino y está vigente para los que queramos seguirle. Él sigue llamando también al arrepentimiento al que aún no le conoce. Y por más que usted piense, ese caminar que me dice, que me ofrece, es duro, sí, pero no estamos solos. Él está con nosotros. Él envió, dice, a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Tenemos un acompañador, tenemos un consolador, tenemos un ayudador que nos empuja a seguir y estar siempre firme. Dice que su palabra, que Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Y que los que a Él vienen, motivados por el Padre, vienen. Esto lo dice en Juan 6:35, ¿no? Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Esto es para aquel que todavía no le conoce, ¿verdad? Jesús dice, el que a mí viene y el que el Padre me da, yo no le echo fuera. El que el Padre me da
Y el que viene a mí buscando de mí agua, buscando de mí algo que necesita, el Señor nunca le va a echar por fuera y siempre lo va a ayudar. ¿Verdad? Solo tenemos que hacer una confesión de fe, un reconocimiento de que Jesús es nuestro Salvador, aceptarle como dueño y Señor de nuestra vida y decidir caminar este camino que aunque es difícil, que aunque se pone muchas veces no con espinas y nos cortan y nos mutilan, dice Pablo en sus evangelios que tenemos que seguir como un buen atleta, ¿no? Ser perseverante hasta llegar a la meta. La meta, si usted no ha llegado, si Dios no le ha cortado el aliento de vida, significa que no hemos llegado. Tenemos que llegar y seguir insistiendo. Y aunque nos caigamos, pararnos y seguir caminando. Y aunque nos resbalemos, pararnos y seguir caminando. El Señor nos llama a levantarnos, ¿no? Y esto también es para mi hermanito, aquel que dice, ya no puedo más, Carol. Dejé todo por seguir a Cristo. La palabra de Dios dice que el que dejó todo por Cristo tiene su recompensa. Mire, esto yo lo encontré en Marcos 10:28. Dice así, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros le hemos dejado todo. Esta conversación surge cuando el Señor les enseñaba a los discípulos, ¿verdad? Que es muy difícil para un rico conocer a Jesús o seguir su evangelio, que es muy difícil por el amor que le tiene al dinero, por el amor que le tiene a su afán y a su día a día, ¿no? Pero decía, le preguntaba a uno de sus discípulos, ¿será que alguno de ellos podrá ser salvo? Y Jesús les decía, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, así que usted siga predicando. Pero también decía, Pedro le decía, Señor, decía Pedro en el 28, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le respondía, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por causa de mí o del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿No? Mire lo que dice otra vez. Esto me llena porque conversábamos con mi esposo y él me decía, Carol, yo lo dejé todo por Cristo. Yo dejé los bailes, yo dejé el afán de las mujeres, dejé mi trabajo, ¿no? Secular. Él manejaba. Cuando a mí Dios entró aquí y me hizo clic, yo lo dejé todo, me dice. No tengo mi familia cerca. Me decía, no tengo amistades sinceras. No tengo a dónde ir aquí en la tierra, pero lo dejé todo por Cristo. Y eso me tocó, ¿no? Y me tocó a mí también esta mañana, porque él me lo decía hoy, justamente cuando estaba listando, lo dejamos todo. Y yo creo que va a llegar el día que todo aquel que dejó todo por seguir a Dios va a entender que valió la pena. El proceso y el caminar va a ser difícil, pero cuando venga a ver, va a valer la pena. Dice que Pedro le dijo, porque Pedro lo había dejado todo, había dejado su esposa, había dejado sus hijos, me imagino, la pesca, todo por seguir a Cristo. Y dice, aquí dice, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos, tierras, por causa de mí o del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padre, hijos y tierras con percusiones en el siglo venidero, la vida eterna. Sé que el Señor dice que sí, vamos a dejar todo eso, pero Él no lo va a dar, así como se lo dio a Job, se lo multiplicó. Y en todo lo que tenemos, lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, ¿verdad? Yo no veo mi vida sin Cristo. Yo no veo mi vida sin Dios. Y aunque no entiendo muchas veces, ¿no? Las cosas, porque pasan, Señor, porque esto, porque lo otro. Hay muchas respuestas
que Dios no las puede contestar. Hay otras que solo tenemos que decirle que Él es digno, que Él es grande y reconocer su poderío sobre nuestra vida, porque Él conoce los propósitos. Él dice su palabra que los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal, para darnos según lo que esperamos. O sea que en nuestro llamado Dios tiene planes para nosotros. Y aunque no lo entendamos ahora, y aunque nos cuestionemos, y a veces no es bueno ni preguntar por qué me pasó esto, a veces no es preguntar por qué a mí, no es bueno, porque Dios sabe. Y dice su palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien, todas las cosas obran para bien. Cualquier cosa que nos esté pasando, cualquier cosa que estemos viviendo, a la final tendrá un resultado bueno. Entonces, cuando el enemigo viene con dardos de decir, no estás haciendo nada, valdrá la pena lo que estás haciendo. Mira, nadie te reconoce. Mira, no te hacen caso. Mira, tú quieres el bien para ellos y se levantan contra ti. Mira, el enemigo te va a decir, ¿para qué? ¿Para qué haces esto? Para Él. Para Él. Él vale mucho la pena. Mi Jesús vale mucho la pena. El Señor, cuando estaba en el Getsemaní, la estaba pasando muy mal. Ya venía el arresto de Él. Y estaban a horas, ¿no? Estaba en la madrugada y Él sabía que Judas venía con los soldados para entregarlo. Y estaba muy afligido, ¿no? Yo me imagino al Señor estando ahí diciendo, no quiero pasar por este trago amargo. Teniendo miedo porque en su carne Él iba a ser crucificado. Él sabía lo que le esperaba. Él iba a ser latigado, escupido, burlado, escarnecido. Todo lo que le pasó a Jesús. Y Él lo conocía porque Él era Dios. Yo me imagino que en esos momentos Él decía, no quiero pasar por ahí. No quiero pasar por ahí. No quiero seguir avanzando. Pero Él entendía que si no pasaba por ahí, usted y yo no podríamos ser salvos. Y Él no podría reencontrarse con su Padre, porque de cierta forma le estaría desobedeciendo a Él. Entonces Él decía, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Usted se imagina en ese momento de decir, ok, yo puedo huir y irme y estos soldados no me van a encontrar, o soy Dios, puedo desaparecer? Pero decidir quedarse y enfrentar lo que tenía que enfrentar por amor a usted y a mí, y decir, tengo que hacerlo, tengo que seguir, a culminar por lo que vine a esta tierra. Nosotros, yo y usted, no padecemos ni hemos padecido así de poquito de lo que Dios o Jesús, nuestro Dios, padeció. Y hay veces queremos tirar la toalla, porque el hermanito dijo, porque vemos cosas que no están bien, porque somos perezosos, porque queremos vivir la vida a nuestra manera, a nuestras anchas, hacer lo que nos dé la gana. Y su palabra es estricta, hay leyes que cumplir. Entonces decimos, quiero tirar la toalla. Pero como Jesús en aquel momento, yo me imagino que Él dijo, si no lo hago no voy a ver a mi Padre. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a hacer de mí? Y yo digo eso, si no lo sigo a Él, si no sigo insistiendo, si no sigo caminando este camino duro, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿Me entregaré al enemigo? ¿Me daré en bandeja de plata al que quiere destruir mi alma por hacer lo que yo quiera? No. Mire, si Cristo yo me muero,
Yo no sé si usted entiende. Él es todo para mí. Una vez el Espíritu Santo me hacía experimentar el estar sin Él unos segundos. Es una desesperación. Es una cosa que no se la deseo a nadie. El que el Espíritu Santo te abandone. El que Dios no quiera nada contigo. El dejar a Dios. Es una cosa desesperante porque estás en las garras total del enemigo. El enemigo de nuestras almas. Que lo único que quiere es condenación. Porque a muchos les promete plata, fama, dinero. A muchos les engaña diciendo que Cristo no existe, que no hay nada más. Los entra en pactos con ellos. Yo no entiendo cómo hay gente que debe de seguir a Cristo, de seguir a Jesús, decide seguir al enemigo, haciéndose discípulo de Él, haciendo brujerías, haciendo pacto con Él, pactando su familia. Yo no lo entiendo. Porque lo único que el enemigo quiere es destruirlos. Y si la gente no toma conciencia de esto, ¿a dónde terminarán? ¿No? Engañados. Es triste porque vemos que todo el mundo va para allá. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que seguir peleando y tratando de llevarles un mensaje a esas personas que necesitan de papá, que necesitan de Dios. Él es el pan de vida, Él es la vida. Él lo es todo. Él lo es todo. Él vale mucho la pena, vale más la pena que el dinero, que la fama, que el poder, que salirme con la mía. Él vale mucho la pena. Mi Cristo vale mucho la pena. A veces no lo escuchamos, a veces no nos sentimos presentes. Hay otro tiempo como ahorita que somos llenos, ¿no? Y estremecidos hasta el mover de nuestros sentimientos. Decir, yo no veo la vida sin Él. Hay veces que se queda en silencio, pero está ahí, nunca nos deja. Y si seguimos de pie y si seguimos caminando es porque Él nos ayuda. No por nuestras fuerzas, porque nosotros en nuestra propia capacidad ya días nos hubiéramos dado por vencida. Es duro el caminar de Cristo, porque es ir contra la corriente. La corriente va para abajo con madera, sucio. Todo el mundo va en la corriente. Es difícil ir en contra de la corriente. Es difícil llevar un evangelio como es. Sí. Pero no tenemos otra opción, no hay otro caminar, no lo hay. Y qué bueno que no lo hay. Qué bueno que solo Él es el camino. Qué bueno que solo Él, no, es nuestro destino. Él lo vale. Él lo vale. Sigue lidiando con la humanidad, sigue lidiando con nosotros. Aun cuando desobedecemos, aun cuando nos portamos mal, aun cuando hablamos mal, aun cuando caminamos mal, sigue, no se da por vencido. ¿Por qué no vamos a dar por vencidos nosotros con Él? Vamos por Él, porque yo, sin Él, no me veo. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde va a ir usted sin Él? No le demos medios a Dios. Las cosas a medias a Dios, no estás haciendo nada. Simulacro. Pero a la hora de ver a Jesús cara a cara, ¿qué le vas a decir? Hice las cosas a medias. Hice las cosas como me convenían. Ahora has perdido el tiempo. Y terminará en la misma consecuencia, ¿no? Con el enemigo. Sufrir en esto que es el caminar de Cristo y no hacer las cosas bien para Cristo significa que llegas a la meta pero no puedes entrar. No puedes entrar porque solo
no hiciste bien, ¿no? Este era mi mensaje para hoy. No desistas, sigue caminando para Cristo. Sigue. Yo quisiera darle más, pero tengo que esforzarme más. Tengo que intentarlo más. Y se lo pido porque quiero darle lo mejor de mí. Lo mejor de mí se lo quiero dar. Aunque me cueste, aunque no sea fácil. Porque no veo mi vida sin Él. Entonces el tema de hoy era, ¿a dónde voy a ir? Si Él es el único camino que tengo. Y qué bueno que es solo Él, es el camino. Yo no veo mi vida sin Él. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos miramos la próxima. Si usted no conoce de Dios, busque una iglesia. Trate de indagar un poquito más de este precioso evangelio. Difícil sí, pero precioso y prometedor, con grandes promesas, con una salvación eterna. Verle cara a cara al que amó nuestra alma. Ver a su Padre, ver al amado Espíritu Santo ahí. Un día lo haremos, un día lo veremos. Y todo esto va a valer la pena. Si usted no conoce de Dios, le invito a que lo conozca. Le invito a que reconozca a Jesús como su Salvador. Y va a ver cómo va a cambiar su vida. A mí me cambió la mía. Le cambió la vida a mi esposo, le cambió la vida a mi hijo. Le cambió la vida a todo el que conozco y que ha venido a los pies de Dios. Y como le digo, ¿se pone difícil? Sí. Pero Dios está con nosotros y Él va por nosotros. Así que sigamos la buena batalla. Al que está ya en Cristo, sigamos. Esto no ha parado, esto no se ha dado el último minuto. El reloj sigue tic, 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 marcando. Aún no hemos llegado ahí, aún Cristo no ha venido por su iglesia, así sigamos empujando. Sigamos resistiendo al enemigo, sigamos caminando en la fe y perseverando, ¿no? Porque no tenemos a dónde ir. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.